Hay noches en que el silencio tiene un peso particular. Noches en que la oscuridad no inquieta, sino que abraza. En que el cansancio del día se convierte poco a poco en algo más suave, más parecido al reposo que a la fatiga. Esta es una de esas noches. Y en noches así, junto al fuego lento de las historias, me gusta contar la vida de los hombres que cambiaron para siempre la manera en que el mundo se comprende a sí mismo. Esta noche le toca a uno de los más extraños, uno de los más malentendidos, y en el fondo, uno de los más humanos, Nicolás Maquiavelo, un nombre que muchos conocen y pocos han leído de verdad. Un hombre que pasó sus mejores años sirviendo a una república que acabó destruyéndole la vida, que fue encarcelado y torturado por una conspiración en la que no participó, y que encontró en el silencio del exilio el espacio para escribir las páginas que lo harían inmortal. Su historia transcurre en la Italia del Renacimiento, ese mundo extraordinario y convulso donde la belleza del arte convivía con la brutalidad de la política, donde los papas mandaban ejércitos y los filósofos discutían sobre el alma a la luz de las antorchas. Un mundo que no perdonaba la ingenuidad ni la debilidad, y que formó en Maquiavelo una manera de ver el poder que todavía hoy, más de 500 años después, sigue siendo incómoda e iluminadora a un tiempo. Ponte cómodo. Deja que el peso de lo que queda por delante se vaya disolviendo. Porque la historia de Nicolás Maquiavelo merece contarse despacio, con calma, como se cuentan todas las historias que de verdad importan. Estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Empieza a escuchar. Hay nombres que el tiempo no borra, nombres que, siglos después de haber sido pronunciados por primera vez, siguen resonando en los pasillos del poder, en las páginas de los libros, en las conversaciones de quienes se preguntan cómo funciona realmente el mundo. Uno de esos nombres es Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, Niccolò Machiavelli, en su lengua natal, el italiano del Renacimiento florentino, una lengua que sonaba ya de por sí como música pausada y elaborada. Un nombre que con el paso de los siglos se convirtió en adjetivo, maquiavélico. Una palabra que muchos usan para describir la astucia sin escrúpulos, el engaño calculado, la frialdad de quien sacrifica la moral en el altar de la eficacia. Y sin embargo, si nos acercamos con calma, con la disposición de quien escucha una historia junto al fuego, descubrimos que Maquiavelo fue algo mucho más complejo, mucho más humano, y a su manera, mucho más trágico que la caricatura que su nombre ha llegado a representar. Esta es la historia de un hombre que amó su ciudad con una intensidad que rayaba en la obsesión. Un hombre que observó el poder con ojos fríos y escribió sobre él con una honestidad que a muchos incomodó. Un hombre que vivió en uno de los periodos más fascinantes y turbulentos de la historia europea, el Renacimiento italiano, cuando las ciudades-estado luchaban entre sí, cuando los papas comandaban ejércitos, cuando los artistas y los filósofos convivían con los condottieri y los envenenadores. Un hombre que, al final de su vida, encontró en la escritura el único refugio que el destino le había dejado. Recostémonos en la oscuridad suave de esta noche y dejemos que la historia de Nicolás Maquiavelo se despliegue lentamente, como lo hace el humo sobre las brasas, como lo hace la memoria cuando uno la deja fluir sin prisa. El mundo que formó a Maquiavelo. Para entender a Maquiavelo, hay que entender primero el mundo en que nació. Y ese mundo tenía un nombre, una forma, un olor y un color propios. Se llamaba Florencia, y en el siglo XV era una de las ciudades más extraordinarias del mundo conocido. Florencia no era grande en comparación con los imperios que existían más allá de las fronteras de la península itálica. No tenía los recursos militares del Imperio Otomano ni la vastedad territorial del Reino de Francia. Pero tenía algo que pocas ciudades en la historia han llegado a tener en tal concentración: talento, dinero e ideas.
una combinación explosiva que durante el siglo XV y comienzos del XVI convirtió a Florencia en el corazón latente del Renacimiento europeo. La ciudad se alzaba sobre el río Arno, rodeada de colinas suaves que en primavera se cubrían de viñedos y olivares. Sus calles eran estrechas y sonoras, llenas del ruido de los mercados, de los martillos de los artesanos, de las disputas entre comerciantes y del paso de los carruajes sobre los adoquines irregulares. Las iglesias elevaban sus campanarios hacia un cielo que en verano era de un azul intenso y casi violento, y los palacios de las grandes familias, con sus fachadas de piedra gris y sus patios interiores llenos de fuentes y frescos, hablaban de una riqueza que no se ocultaba, sino que se exhibía como señal de poder y refinamiento. Y en el centro de toda esa riqueza, en el centro de toda esa ebullición cultural y política, estaba una familia, los Medici. Lorenzo de Medici, llamado Il Magnífico, gobernó Florencia durante gran parte de la segunda mitad del siglo XV, con una habilidad política que combinaba el mecenazgo artístico con una diplomacia casi siempre eficaz y un control férreo de las instituciones republicanas. Bajo su protección florecieron figuras como Botticelli, Leonardo da Vinci y el joven Miguel Ángel. La Academia Platónica de Marsilio Ficino reunía a filósofos, poetas y pensadores que debatían sobre el alma, la belleza, el poder y la virtud a la luz de las antorchas. Pero Florencia no era solo belleza y filosofía, era también una ciudad profundamente política, en el sentido más vivo y a veces violento de la palabra. Las familias nobles y las corporaciones de artesanos competían por el control del gobierno. Las conspiraciones eran moneda corriente. En 1478, la conjura de los Pazzi intentó asesinar a Lorenzo de Medici durante la misa del domingo en la Catedral de Santa María del Fiore. Lorenzo escapó herido. Su hermano Giuliano no tuvo la misma suerte. La represalia de los Medici fue brutal. Los conspiradores fueron ejecutados, algunos arrastrados por las calles, otros colgados de las ventanas del Palazzo de la Signoria. Fue en este mundo, tenso y brillante a un tiempo, donde nació Nicolás Maquiavelo. La Italia de finales del siglo XV era además un mosaico político de extraordinaria complejidad. No existía un Estado italiano unificado, sino una constelación de ciudades-estado, ducados, reinos y territorios papales que convivían en un equilibrio siempre frágil, siempre amenazado. Florencia, Venecia, Milán, Nápoles y los estados pontificios eran las grandes potencias del tablero italiano, y entre ellas tejían alianzas, guerras, traiciones y matrimonios con la misma naturalidad con que los artesanos tejían la lana de los célebres talleres florentinos. Y desde el norte y desde el sur, las grandes potencias exteriores miraban con apetito creciente hacia esa península rica y dividida. Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, todos ellos acabarían en distintos momentos interviniendo en los asuntos italianos de maneras que marcarían profundamente el destino de las ciudades y de los hombres que las habitaban. Maquiavelo viviría esa intervención extranjera en carne propia y la vería como una de las grandes tragedias de su tiempo. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el seno de una familia de la pequeña nobleza venida a menos. Su padre, Bernardo di Niccolo Maquiavelo, era abogado, un hombre de modesta fortuna pero de sólida cultura. Bernardo era, entre otras cosas, un lector apasionado, y esta pasión por los libros fue quizás el regalo más importante que pudo hacerle a su hijo. Conocemos algunos detalles de la infancia y la formación de Maquiavelo gracias al diario que su padre mantuvo durante los años de su juventud.
En ese diario, Bernardo registraba con cuidado sus gastos y sus lecturas, y es posible rastrear qué libros entraron en el hogar familiar durante los años en que el pequeño Nicolás crecía. Entre ellos había textos clásicos latinos, Tito Livio, Cicerón, Macrobio, autores que formarían la columna vertebral del pensamiento humanista del Renacimiento y que dejarían huellas clarísimas en la obra posterior del joven Maquiavelo. La educación que recibió Nicolás fue la típica de un joven de su clase social en la Florencia del Renacimiento: latín, retórica, historia clásica. Aprendió a leer el mundo antiguo no como una curiosidad anticuada, sino como un espejo en el que la realidad contemporánea podía reflejarse y quizás comprenderse mejor. Los romanos, los griegos, los cartagineses eran para él y para sus contemporáneos humanistas algo más que personajes de libros polvorientos. Eran modelos, advertencias, ejemplos de virtud y de error. Poco sabemos con certeza de su adolescencia. Las fuentes se vuelven escasas y a veces contradictorias, pero podemos imaginar a un joven Maquiavelo paseando por las calles de Florencia, observando los debates en las plazas, escuchando las conversaciones en los mercados, absorbiendo con esa curiosidad voraz que más tarde caracterizaría su escritura todo lo que la ciudad tenía para ofrecerle. El mundo de su infancia estuvo marcado por eventos enormes. Tenía 9 años cuando ocurrió la conjura de los Pazzi. Tenía 22 cuando murió Lorenzo el Magnífico en 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América, el mismo año en que el humanista Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI. El mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa, y Maquiavelo crecía en medio de ese torbellino. 2 años después, en 1494, un evento sacudiría Florencia hasta sus cimientos y cambiaría para siempre el curso de la política italiana. El rey Carlos VIII de Francia cruzó los Alpes con un ejército y descendió hacia el sur, reclamando sus derechos sobre el reino de Nápoles. Su paso por la península italiana fue como el de un huracán. Las ciudades que se resistían caían, las que se rendían sobrevivían. Y en Florencia, la llegada de los franceses provocó el colapso del gobierno de los Medici. Pedro de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, intentó negociar con Carlos VIII y le entregó varias fortalezas florentinas sin resistencia, un acto que los florentinos consideraron una traición imperdonable. El pueblo se alzó. Los Medici fueron expulsados de la ciudad después de casi 60 años de dominio. Y en el vacío que dejaron, Florencia intentó volver a ser una república. Fue en esa república, frágil y convulsa, donde Maquiavelo encontraría su vocación. En 1498, Nicolás Maquiavelo tenía 29 años. Era un hombre joven, inteligente, sin fortuna ni conexiones familiares poderosas, pero con una capacidad analítica y una habilidad para la escritura que habían comenzado a hacerse notar en los círculos cercanos al gobierno florentino. Ese año fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia, un cargo que hoy podría parecer modesto, pero que en la práctica era una posición de considerable responsabilidad. La Segunda Cancillería se ocupaba principalmente de los asuntos internos y militares, y Maquiavelo pronto amplió sus funciones para incluir también la diplomacia exterior. Al año siguiente fue además nombrado secretario de los 10 de Libertad y Paz, la magistratura encargada de los asuntos militares y de las relaciones con los estados extranjeros. Durante los 14 años siguientes, hasta 1512, Maquiavelo fue uno de los funcionarios más activos y dedicados de la República Florentina. Su jefe nominal era el gonfaloniero Piero Soderini, quien gobernaba la República con el título de gonfaloniero de justicia a perpetuidad, un cargo creado en 1502 con la intención de dar mayor estabilidad al gobierno florentino. Soderini era un hombre honesto, moderado y bien intencionado,
pero no siempre dotado de la determinación que los tiempos exigían. Maquiavelo lo admiraba y lo servía con lealtad, aunque en sus escritos posteriores dejaría escapar algunas críticas veladas a su falta de decisión en los momentos cruciales. El trabajo de Maquiavelo era vasto y exigente. Redactaba cartas diplomáticas, informes sobre el estado de los asuntos en las cortes extranjeras, instrucciones para los embajadores florentinos, análisis de la situación militar. Era el hombre que ponía en palabras las decisiones del gobierno, que organizaba la información que llegaba de todas partes y que, a veces, discretamente, ofrecía sus propias opiniones y recomendaciones. Pero quizás lo más importante de este periodo fue que Maquiavelo tuvo la oportunidad de viajar. La diplomacia del Renacimiento se hacía en persona, y Maquiavelo fue enviado en numerosas misiones a las cortes más importantes de la época. Cada viaje fue para él una lección de política práctica, una observación de primera mano de cómo se ejercía el poder en sus múltiples formas. Observó, escuchó, tomó notas y escribió despachos detallados que enviaba a Florencia con regularidad. Era un espectador privilegiado del gran teatro del poder renacentista. Las misiones diplomáticas y los grandes hombres de su tiempo. Entre 1498 y 1512, Maquiavelo realizó unas 23 misiones diplomáticas en nombre de Florencia. Fue a la corte de Luis XII de Francia en 4 ocasiones distintas. Visitó al Papa Julio II en Roma. Fue enviado al emperador Maximiliano I en Alemania, y en 2 ocasiones memorables que dejarían una huella profunda en su pensamiento político, se encontró cara a cara con César Borgia. La primera misión importante de Maquiavelo fuera de la Toscana fue en 1499 y 1500, cuando fue enviado a Catalina Sforza, la señora de Imola y Forlì, para negociar sobre el apoyo de Florencia en su conflicto con César Borgia. Catalina Sforza era una mujer de una personalidad extraordinaria, famosa por su valentía y su inteligencia política. Maquiavelo quedó impresionado, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto. Pero fue la visita a la corte de Francia la que le enseñó algunas de sus primeras lecciones sobre el poder a gran escala. Francia era en esos años la potencia dominante en Europa occidental, y su corte era un lugar de intrigas y jerarquías complejas. Maquiavelo observó con atención cómo funcionaba aquella maquinaria, cómo los consejeros del rey navegaban entre las facciones, cómo las decisiones se tomaban y se comunicaban. Y observó también algo que le preocupó profundamente: la debilidad fundamental de los estados italianos frente a las monarquías consolidadas del norte. En Francia y en España existía algo que Italia no tenía: un Estado unificado, un ejército nacional, una identidad política compartida. Italia era un mosaico de pequeños poderes que se peleaban entre sí, mientras las grandes potencias exteriores los utilizaban como peones en sus juegos de influencia. Esta observación, madurada durante sus años de viajes diplomáticos, se convertiría en una de las ideas centrales de su obra. Pero de todas sus experiencias diplomáticas, ninguna fue tan determinante como sus 2 encuentros con César Borgia. César Borgia era, en los primeros años del siglo XVI, el hombre más temido y más fascinante de Italia. Hijo del Papa Alejandro VI, había renunciado al cardenalato para convertirse en el comandante militar más agresivo y efectivo de la península. Con el apoyo económico y político de su padre y con la colaboración táctica del rey Luis XII de Francia, César Borgia había construido en pocos años un estado propio en la Italia central, arrebatando territorios a las pequeñas señorías que hasta entonces habían dominado la Romaña. Maquiavelo fue enviado en misión diplomática a la corte de Borgia en 2 ocasiones. La primera fue en 1502, cuando César se encontraba en plena campaña de conquista. La segunda, y más intensa, fue en el invierno de 1502 a 1503,
cuando Maquiavelo fue testigo directo de uno de los episodios más famosos y más reveladores del estilo de gobierno borgiano, la masacre de Siniralia. En diciembre de 1502, varios de los capitanes militares de César Borgia se habían aliado en su contra, conspirando para derrocarlo. Borgia, en lugar de enfrentarlos abiertamente, los invitó a una reunión de reconciliación en la ciudad costera de Sinigalia. Y cuando los conspiradores llegaron, confiando en la palabra de paz de su señor, Borgia los hizo arrestar. 2 de ellos fueron estrangulados esa misma noche. Los otros 2 murieron poco después. Maquiavelo estaba en las proximidades cuando ocurrió todo esto, y el relato que envió a Florencia aquella misma noche es uno de los documentos más vivos y más crudos de su correspondencia diplomática. Describió lo ocurrido con una mezcla de horror y de admiración que resulta absolutamente reveladora. No aprobaba moralmente la traición y el asesinato, pero reconocía en ellas una lógica implacable. Borgia había identificado una amenaza, había actuado con rapidez y decisión y había eliminado el problema antes de que el problema lo eliminara a él. César Borgia se convirtió para Maquiavelo en algo que va más allá de un simple modelo. Se convirtió en un caso de estudio, en un laboratorio viviente donde podían observarse los principios del poder en su estado más puro y más brutal. Borgia sabía cuándo ser zorro y cuándo ser león. Sabía cómo crear miedo sin generar odio. Sabía cómo delegar los actos más impopulares para luego presentarse como el restaurador del orden. Y sin embargo, el propio César Borgia acabaría siendo víctima de las mismas leyes del poder que había aplicado con tanta maestría. Cuando su padre, el Papa, murió en agosto de 1503, César estaba él mismo gravemente enfermo, probablemente por el mismo veneno que había matado a Alejandro VI en circunstancias todavía oscuras. Sin el apoyo de su padre, sin el dinero y la legitimidad que el papado le proporcionaba, el edificio político que había construido se desmoronó con una rapidez sorprendente. Pocos años después, César Borgia moría en una escaramuza en Navarra, lejos de Italia y completamente olvidado por quienes alguna vez le habían temido y adulado. Maquiavelo tomaría nota también de ese final, porque en la historia de Borgia había algo más que el relato de un hombre poderoso. Había una lección sobre los límites del poder personal cuando éste no está asentado en instituciones sólidas, cuando depende demasiado de la fortuna y de las circunstancias externas. Esa lección también encontraría su camino en las páginas de El Príncipe. Los años de gloria de Maquiavelo como servidor de la República duraron hasta 1512. Durante esos 14 años había acumulado una experiencia diplomática y política extraordinaria. Había conocido a los grandes personajes de su época, había observado de cerca el funcionamiento del poder en sus múltiples expresiones. Y sin embargo, todo ese capital de conocimiento y experiencia no pudo protegerlo cuando el destino cambió de mano. En 1512, el equilibrio político de Italia se alteró de nuevo de manera radical. El Papa Julio II, un hombre de temperamento belicoso, que había declarado abiertamente que su objetivo era expulsar a los bárbaros de Italia, organizó la Santa Liga contra Francia. Las tropas españolas, aliadas con el papado, invadieron la Toscana. El gobierno de Soderini se derrumbó bajo la presión militar y diplomática, y los Medici, que llevaban 18 años en el exilio, regresaron a Florencia apoyados por las lanzas españolas. Para Maquiavelo, la caída fue inmediata y devastadora. En noviembre de 1512, 3 meses después del regreso de los Medici, fue destituido de todos sus cargos. Se le prohibió entrar en el Palazzo de la Signoria, el palacio donde había pasado los mejores años de su vida. Fue condenado al exilio en la Toscana, sin poder salir del territorio durante 1 año. Pero lo peor estaba aún por venir. En febrero de 1513 fue descubierta una conspiración contra los Medici. Entre los papeles de los conspiradores apareció el nombre de Maquiavelo, probablemente de manera casual,
sin que él hubiera tenido ninguna participación real en el complot. Pero su nombre en aquella lista fue suficiente para que fuera arrestado, llevado a la prisión del Bargello y sometido a torturas. La tortura utilizada se llamaba estrapado. Al prisionero se le ataban las manos a la espalda y se le levantaba en el aire con una cuerda, para luego dejarlo caer bruscamente antes de tocar el suelo, un procedimiento que dislocaba los hombros y provocaba un dolor insoportable. Maquiavelo fue sometido a esto 4 veces, según su propio relato posterior, y sin embargo no confesó nada, porque no había nada que confesar. Fue liberado en marzo de 1513, cuando el recién elegido Papa León X, que era precisamente Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, declaró una amnistía general para celebrar su elección. Maquiavelo salió de la prisión del Bargello, físicamente dañado, políticamente destruido y económicamente arruinado. Tenía 44 años. Se retiró a una pequeña propiedad familiar en Sant'Andrea in Percusina, un lugar a unos 15 kilómetros al sur de Florencia, en las colinas que bordean el Chianti. Y allí, entre viñedos y bosques, comenzó el período más paradojal de su vida, el período en que, exiliado del poder, escribiría las obras que lo harían inmortal. Sant'Andrea in Percusina era un lugar pequeño, casi insignificante. Una taberna, unas pocas casas, campos cultivados y el silencio de las colinas toscanas. Lejos estaba de los palacios y las cancillerías, donde Maquiavelo había pasado los mejores años de su vida. Tenemos una descripción extraordinaria de su vida en ese retiro, gracias a una carta que escribió en diciembre de 1513 a su amigo Francesco Vettori, embajador florentino en Roma. En esa carta, que es uno de los documentos más íntimos y reveladores que nos ha dejado el Renacimiento, Maquiavelo describe con una mezcla de ironía melancólica y de genuina emoción cómo transcurrían sus días. Por las mañanas se levantaba temprano para ir al bosque a supervisar los trabajos. Luego pasaba el día ocupado en tareas menores, ponía trampas para los pájaros, iba a la taberna del lugar a jugar a las cartas y a los dados con los lugareños, con quienes discutía y peleaba por cuestiones ridículas. Me ensuelo con ellos, escribe con esa capacidad de autodistancia que siempre lo caracterizó. Pero cuando llegaba la tarde, todo cambiaba. Maquiavelo volvía a su casa, se cambiaba de ropa, se ponía sus mejores vestiduras, las que había usado en las cancillerías y en las cortes de los grandes, y entraba en su pequeño estudio, donde sus libros lo esperaban. Y entonces ocurría algo que él mismo describe con una emoción que todavía resulta contagiosa después de 5 siglos. Entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos. Allí, acogido por ellos amablemente, me alimento de aquel manjar que es exclusivamente mío y para el que nací. Allí no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles las razones de sus acciones, y ellos, por su humanidad, me responden. En esas veladas de conversación con los autores clásicos, con Tito Livio y Polibio y Tucídides, con Cicerón y con los historiadores de Roma, Maquiavelo estaba componiendo algo. Estaba tomando notas, organizando ideas, destilando décadas de observación política directa y de lectura profunda de la historia antigua, en una forma escrita. Estaba escribiendo El Príncipe. Lo compuso en cuestión de meses, con esa velocidad que solo es posible cuando un libro lleva años gestándose en silencio. Al final de la misma carta a Vettori, menciona que ha compuesto un opúsculo sobre los principados, que lo ha llamado De Principatibus, que lo ha pensado todo con tanto cuidado como puede, y que espera que pueda ser de utilidad a los Medici si decidieran leerlo. Porque había en el libro un propósito muy concreto y muy humano, además del intelectual. Maquiavelo esperaba que el príncipe pudiera servirle para recuperar algún cargo, para volver a la vida activa, para dejar de ser un hombre destituido y olvidado en las colinas del Chianti. Lo dedicó a Lorenzo de Medici,
nieto de Lorenzo el Magnífico, con esa mezcla de orgullo intelectual y de pragmática necesidad que marca tantas dedicatorias de la época. Los Medici no leyeron el libro, o si lo leyeron, no se vieron movidos a hacer nada por su autor. El Príncipe no fue publicado durante la vida de Maquiavelo. Circuló en copias manuscritas entre amigos y conocidos, pero la edición impresa llegó solo en 1532, 5 años después de la muerte de su autor. El Príncipe es un libro breve, escrito en una prosa directa y casi despojada de adornos retóricos, que contrasta con el estilo elaborado típico de la literatura humanista de la época. Tiene 26 capítulos, muchos de ellos muy cortos, y aborda de manera sistemática la cuestión de cómo se adquiere, se mantiene y se pierde el poder político. Desde sus primeras páginas, El Príncipe establece una ruptura radical con la tradición de los llamados espejos de príncipes, ese género medieval y renacentista que describía al gobernante ideal como un hombre virtuoso en el sentido clásico y cristiano, piadoso, generoso, justo, clemente. Maquiavelo no niega que esas cualidades sean admirables, pero afirma que un príncipe que se rija exclusivamente por ellas está destinado a la ruina, porque el mundo real no está habitado por ángeles, sino por hombres que pueden ser ingratos, volubles, falsos, hipócritas y codiciosos. El argumento central del Príncipe es que la política tiene sus propias leyes, distintas de las de la moral privada o de la teología. Un gobernante que quiera preservar su estado y el bienestar de sus súbditos debe aprender a actuar tanto con la virtud del hombre como con la astucia del zorro y la fuerza del león. Debe saber cuándo mantener su palabra y cuándo romperla. Debe saber cómo infundir miedo sin generar odio. Debe saber cómo usar la crueldad de manera eficiente y limitada, porque la crueldad bien usada es aquella que se ejerce de una sola vez para garantizar la seguridad futura, mientras que la crueldad mal usada es la que se va repitiendo y escala con el tiempo. Esta distinción entre crueldad bien usada y mal usada es una de las ideas más perturbadoras del libro, y también una de las más malentendidas. Maquiavelo no está diciendo que la crueldad sea buena. Está diciendo que en ciertas circunstancias, la decisión de ejercer un acto brutal y definitivo puede evitar un sufrimiento mayor y más prolongado. Es un razonamiento consecuencialista aplicado a la política, y su lógica es inquietante precisamente porque no es del todo fácil rebatirla. Otro de los conceptos fundamentales del libro es el de la fortuna, que Maquiavelo personifica como una mujer caprichosa y poderosa. La fortuna controla aproximadamente la mitad de lo que ocurre en el mundo. La otra mitad está en manos del hombre y de su virtud, un término que en Maquiavelo no significa exactamente virtud en el sentido moral, sino algo más parecido a energía, capacidad, vigor, determinación. La fortuna favorece a los audaces, afirma en uno de sus pasajes más célebres, y es mejor ser impetuoso que cauto, porque la fortuna es mujer, y quien quiera dominarla debe golpearla y maltratarla. Esta imagen ha incomodado a muchos lectores modernos, y con razón, porque contiene una metáfora de violencia de género que resulta difícil de ignorar desde nuestra perspectiva contemporánea. Pero en su contexto histórico, refleja también algo más: la angustia de un hombre que ha visto cómo las grandes empresas políticas se derrumban por circunstancias imprevistas y que busca en la audacia y la energía humana un contrapeso a esa fragilidad. El último capítulo de El Príncipe es diferente de todos los demás. Abandona el tono analítico y frío de los capítulos anteriores para convertirse en una exhortación apasionada. Maquiavelo llama al nuevo príncipe, al lector implícito de toda la obra, a emprender la liberación de Italia del dominio extranjero. La península estaba siendo devastada por las guerras entre las grandes potencias europeas, y Maquiavelo soñaba con un hombre capaz de unificarla y defenderla. El capítulo termina con una cita del poeta Petrarca: «A las antiguas bravuras,
en los ítalos corazones, no está aún muerta. Es un final sorprendente para un libro que ha pasado 25 capítulos analizando el poder con la frialdad de un médico que disecciona un cuerpo. Y es también el más revelador, porque muestra que detrás del analista calculador había un patriota enamorado de su tierra, un hombre que sufría al ver a Italia humillada y dividida, y que ponía sus mejores esperanzas en un líder que todavía no existía. También vale la pena detenerse en lo que El Príncipe no es, porque los malentendidos sobre el libro son tan viejos como el libro mismo. No es un elogio del tirano. No es una guía para conquistar pueblos inocentes y someterlos por la fuerza. Maquiavelo hace distinciones muy claras entre el príncipe que gobierna bien, aunque use métodos duros cuando es necesario, y el tirano que simplemente actúa según sus caprichos y sus vicios. El príncipe que describe como modelo no es un sádico ni un megalómano. Es alguien que comprende que el poder tiene sus propias leyes, que esas leyes a veces entran en conflicto con los preceptos de la moral privada y que ignorar esa realidad no la elimina, sino que simplemente te pone en desventaja. Hay además en El Príncipe una dimensión pedagógica que con frecuencia se pasa por alto. Maquiavelo escribe también para los gobernados, para los ciudadanos que pueden aprender a reconocer los mecanismos del poder leyendo su descripción. Un pueblo que entiende cómo funciona el poder es un pueblo menos fácil de engañar. Esta dimensión, que Rousseau intuyó aunque la formuló de manera quizás excesivamente optimista, es uno de los aspectos más duraderos y más valiosos del legado maquiavélico. Sería un error reducir a Maquiavelo a El Príncipe. Su obra es mucho más amplia, y en muchos sentidos, sus otros escritos ofrecen una imagen más completa y más matizada de su pensamiento político. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio son, en muchos aspectos, la obra más elaborada y ambiciosa de Maquiavelo. Compuestos durante el mismo período que El Príncipe, aunque probablemente comenzados antes y terminados después, los discursos son un extenso comentario a los primeros 10 libros de la historia de Roma, escritos por el historiador latino Tito Livio. Pero son mucho más que un comentario histórico. Son un tratado de filosofía política que defiende con entusiasmo las virtudes del gobierno republicano. En los discursos, el Maquiavelo que emerge es paradojalmente más cercano a la tradición democrática que el Maquiavelo de El Príncipe. Aquí no es el asesor del príncipe, sino el pensador republicano quien toma la palabra. Maquiavelo argumenta que las repúblicas son más duraderas y más virtuosas que los principados, porque en ellas la energía política de toda la ciudadanía puede ser aprovechada para el bien común. Defiende la importancia del conflicto social como motor de la libertad, sosteniendo que las tensiones entre la nobleza y el pueblo en Roma, lejos de ser una debilidad, fueron la fuente de la grandeza romana. También en los discursos desarrolla su teoría de la virtud cívica, es decir, la disposición de los ciudadanos a subordinar sus intereses privados al bien de la comunidad. Es una idea que bebe directamente de la tradición romana republicana, tal como la describían Polibio y Cicerón, y que Maquiavelo adapta con maestría al contexto del Renacimiento italiano. El arte de la guerra, publicado en 1521, y la única obra política importante de Maquiavelo que se publicó en vida, es un diálogo sobre la organización y la estrategia militares. En él, Maquiavelo desarrolla una idea que ya había defendido durante su tiempo en la Cancillería: la necesidad de que las ciudades y los estados dependan de ejércitos compuestos por sus propios ciudadanos, en lugar de los mercenarios, los famosos condottieri, que dominaban la guerra italiana de la época. Los mercenarios, argumenta Maquiavelo, no tienen un interés real en defender la ciudad que los paga. Son soldados de fortuna cuya lealtad dura lo que dura el contrato. En cambio, un ciudadano que defiende su tierra, su familia y su ciudad tiene una motivación profunda que ningún mercenario puede igualar. Esta idea, que Maquiavelo desarrolló teóricamente en el arte de la guerra, la había intentado poner en práctica durante su tiempo en el gobierno florentino,
cuando organizó una milicia de ciudadanos que fue, con resultados mixtos, uno de los proyectos más ambiciosos de la República Soderiana. También escribió obras históricas importantes, en especial las historias florentinas, que le encargaron los Medici y que compuso entre 1520 y 1525. En ellas ofrece una narración de la historia de Florencia desde sus orígenes hasta la muerte de Lorenzo el Magnífico, combinando el rigor del análisis político con la viveza de la narración histórica. Es una obra en la que puede verse claramente cómo Maquiavelo entendía la historia, no como una acumulación de hechos, sino como una sucesión de patrones que se repiten, de errores que se cometen una y otra vez, de oportunidades que se aprovechan o se desperdician. Y luego estaban sus obras literarias, que a menudo se olvidan en las presentaciones de Maquiavelo como pensador político puro. La Mandrágola, escrita probablemente alrededor de 1518, es una comedia en 5 actos que muchos estudiosos consideran la mejor obra de teatro del Renacimiento italiano. Con una trama que combina la sátira social, la crítica al clero y una historia de engaño amoroso, La Mandrágola muestra a un Maquiavelo completamente inesperado, ingenioso, divertido, capaz de crear personajes llenos de vida y de construir situaciones cómicas de una eficacia extraordinaria. Los últimos años y la muerte de Maquiavelo. Después de 1513, la vida de Maquiavelo fue una combinación de actividad intelectual intensa y de frustración política crónica. Nunca dejó de intentar volver a la vida pública. Nunca dejó de escribir cartas a sus amigos en posiciones de influencia. Nunca dejó de ofrecer sus servicios, sus ideas, su experiencia. En los años posteriores a la liberación del Bargello, Maquiavelo encontró cierto consuelo en el círculo literario de los Orti Soricellari, los jardines de Bernardo Rucellai, donde se reunían intelectuales y hombres de letras para discutir de política, historia, filosofía y literatura. Era un ambiente que recordaba vagamente, a escala reducida, a la Academia Platónica de los tiempos de Lorenzo el Magnífico. Allí Maquiavelo de sus obras y participó en los debates con esa combinación de erudición y pragmatismo que lo distinguía de sus contemporáneos más puramente académicos. En 1520, los Medici le encargaron las Historias Florentinas, una señal de que su rehabilitación parcial había comenzado. En los años siguientes recibió algún encargo menor de la familia gobernante, pero nunca volvió a tener un cargo de la importancia que había tenido durante la República. El momento en que más cerca estuvo de recuperar su influencia fue, paradójicamente, el que coincidió con la mayor catástrofe que vivió Florencia en aquellos años. En 1527, las tropas del emperador Carlos V tomaron Roma y la saquearon de una manera brutal e incontrolada. El llamado Sacco di Roma fue uno de los eventos más traumáticos del Renacimiento italiano. Durante días, soldados españoles y lansquenetes alemanes saquearon, mataron, destruyeron y profanaron la ciudad eterna con una brutalidad que horrorizó a toda Europa. El desastre del Papa Clemente VII, que era también un Medici, tuvo consecuencias inmediatas en Florencia. Los florentinos aprovecharon la humillación de su señor para expulsar de nuevo a los Medici y restaurar la República. Maquiavelo se llenó de esperanza. Pensó que por fin llegaría su momento, que la nueva República necesitaría sus servicios, su experiencia, su conocimiento. Pero el destino tenía preparada para él una última y amarga decepción. Las nuevas autoridades republicanas desconfiaban de Maquiavelo precisamente por los servicios que había prestado a los Medici en los años anteriores. Era visto con sospecha por ambos bandos. Los Medici lo consideraban un republicano irreductible, y los republicanos lo veían como alguien que había sido demasiado cercano a los Medici. Quedó atrapado en esa tierra de nadie que suele ser el destino de quienes, en tiempos convulsos, han intentado servir a varias causas con igual sinceridad. Nicolás Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527, en Florencia,
pocas semanas después de que la nueva república que tanto había esperado lo dejara fuera de sus planes. Tenía 58 años. Las causas exactas de su muerte no están del todo claras. Probablemente fue una enfermedad digestiva que lo había aquejado durante semanas. Fue enterrado en la iglesia de Santa Croce de Florencia, aquella catedral del arte y la memoria, donde también descansan los restos de Miguel Ángel, Galileo, Dante y otros gigantes del espíritu italiano. Dicen que entre sus últimas palabras, o quizás en los últimos días de su vida, narró a sus amigos un sueño que había tenido. En ese sueño había visto pasar a un grupo de hombres miserables, mal vestidos y con aspecto desdichado, y al preguntarles quiénes eran, le respondieron que eran los bienaventurados del paraíso. Luego había visto a otro grupo, de aspecto noble y digno, discutiendo gravemente sobre política, y le dijeron que eran los condenados al infierno, entre los que reconoció a los grandes filósofos de la antigüedad. Maquiavelo, según la historia, dijo que prefería el infierno con los grandes hombres al paraíso con los pobres de espíritu. La anécdota es casi con toda seguridad apócrifa, pero resulta demasiado perfecta para el personaje como para no contarla. Pocos autores han tenido una posteridad tan extraña y tan tortuosa como Nicolás Maquiavelo. Desde su muerte hasta hoy, cada época ha encontrado en él algo diferente que admirar, que temer o que condenar. En el siglo XVI, El Príncipe fue puesto en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica en 1559, junto con todas las demás obras de su autor. La condena eclesiástica tenía una lógica clara. Maquiavelo había separado la política de la moral cristiana, había argumentado que los gobernantes podían y debían actuar en contra de los preceptos evangélicos cuando las circunstancias lo exigieran. Había tratado la religión no como una verdad absoluta, sino como un instrumento útil para mantener la cohesión social y la obediencia de los súbditos. Todo esto era inaceptable para la Iglesia en plena contrarreforma. En Inglaterra, sin embargo, Maquiavelo se convirtió en un personaje de teatro popular. La figura del villano maquiavélico apareció en numerosas obras isabelinas, incluyendo las de Christopher Marlowe, que en el prólogo de su obra El judío de Malta presenta a Maquiavelo en persona como narrador. Esta Maquiavelo teatral era una caricatura, el consejero del diablo, el maestro del engaño, el enemigo de toda virtud. Pero era también irresistiblemente fascinante, y su presencia en el teatro inglés habla de cuánto poder tenía su nombre para evocar las contradicciones y los miedos de una época. El siglo XVIII descubrió en Maquiavelo algo diferente, al pensador republicano, al defensor de las libertades cívicas, al heredero de la tradición romana que los filósofos ilustrados tanto admiraban. Jean-Jacques Rousseau, en su Contrato Social, sugirió que El Príncipe no era en realidad un manual para tiranos, sino una denuncia disfrazada de los métodos del poder. Un libro que mostraba a los pueblos lo que hacían los reyes para que pudieran defenderse. Esta interpretación es probablemente forzada, pero refleja la necesidad de cada época de encontrar en Maquiavelo un aliado o un adversario que responda a sus propias preguntas. El siglo XIX vio en él al precursor del pensamiento político moderno, al hombre que había separado la ciencia política de la teología y la ética, fundando así las bases de lo que más tarde se llamaría el realismo político. Fue leído con entusiasmo por los estadistas del Risorgimento italiano, que en su llamada a la unidad de Italia veían un eco de sus propios sueños. Cavour, Garibaldi, los constructores del Estado italiano unificado, todos ellos tuvieron a Maquiavelo presente, de un modo u otro, en su horizonte intelectual. El siglo XX lo convirtió en un campo de batalla filosófico. El filósofo Isaiah Berlin escribió uno de los ensayos más brillantes jamás compuestos sobre Maquiavelo, argumentando que su contribución más profunda fue haber demostrado que existían dos sistemas de valores igualmente válidos, el de la moral cristiana y el de la virtud republicana romana, y que no era posible seguir ambos al mismo tiempo.
Para Berlin, Maquiavelo no era una moralista, sino alguien que había descubierto el pluralismo de valores, la irreductible pluralidad de los ideales humanos. Antonio Gramsci, el gran pensador marxista italiano, escribió en sus cuadernos de la cárcel un análisis fascinante de El Príncipe, argumentando que el príncipe del que hablaba Maquiavelo no debía ser entendido como un individuo, sino como un partido político, y que la obra anticipaba, en cierto modo, la necesidad de un partido revolucionario capaz de organizar la voluntad colectiva de los grupos subordinados. Es una lectura que dice tanto de Gramsci y del momento histórico en que escribía, como del propio Maquiavelo. Y en nuestros días, el nombre de Maquiavelo sigue siendo invocado constantemente en las discusiones sobre política, ética pública, liderazgo y poder. Sus ideas aparecen en los debates sobre la relación entre la moral y la política de Estado, sobre los límites del pragmatismo en la gobernanza, sobre la tensión entre los medios y los fines. Los libros de autoayuda para ejecutivos y directivos citan El Príncipe con la misma naturalidad con que los filósofos políticos discuten los discursos. Hay algo en Maquiavelo que sigue siendo inevitablemente contemporáneo. Su disposición a mirar la realidad del poder sin idealizarla, sin pretender que funciona de la manera en que quisiéramos que funcionara. En un mundo lleno de discursos políticos que prometen lo que no pueden cumplir, en un tiempo en que la distancia entre la retórica del poder y su práctica real sigue siendo tan grande como siempre, la voz de aquel funcionario florentino destituido, que escribía por las noches en su pequeño estudio de Sant'Andrea in Percusina, resulta todavía inquietantemente pertinente. No porque sus soluciones sean las nuestras, ni porque sus valores deban ser los nuestros, sino porque su método, esa disposición a mirar las cosas como son y no como deberían ser, es todavía un antídoto necesario contra la ingenuidad y el autoengaño. Y así llegamos al final de este viaje por la vida de Nicolás Maquiavelo, un hombre que nació en la ciudad más brillante del Renacimiento, que sirvió a una república con toda su inteligencia y toda su energía, que fue expulsado del poder, torturado, olvidado y al final traicionado por la propia historia que tanto había estudiado. Un hombre que, en el silencio forzado del exilio, encontró las palabras que lo harían inmortal. Tal vez lo más hermoso de su historia sea esa imagen que él mismo nos dejó en aquella carta a Vettori. El hombre que al caer la tarde se cambia de ropa, se pone sus mejores vestiduras y entra en su pequeño estudio a conversar con los muertos. No en un gesto de huida del presente, sino de diálogo con el tiempo, preguntándoles a los grandes hombres del pasado las razones de sus actos y encontrando en sus respuestas el material con que construir su comprensión del mundo. Hay en ese gesto algo profundamente humano y profundamente consolador. La idea de que los libros son compañía, de que las grandes mentes del pasado siguen disponibles para quienes quieran escucharlas, de que la historia no es un depósito de datos, sino una conversación continua que atraviesa los siglos. Esta noche, mientras el silencio se va asentando a tu alrededor y la oscuridad se hace más suave y acogedora, puedes dejar que la historia de Maquiavelo repose en ti como reposa el calor de las brasas, sin llama ya, pero todavía tibio, todavía presente. Las historias de la humanidad son inagotables. Cada nombre esconde un mundo. Cada vida encierra un laberinto de decisiones y circunstancias, y sueños y fracasos. Y todas ellas, contadas lentamente, en la oscuridad propicia de la noche, tienen algo que ofrecernos, no respuestas definitivas, sino compañía en el camino de entender. Deja que el peso del día se vaya disolviendo. Deja que los pensamientos se vuelvan más lentos, más ligeros, como el humo que sube de las últimas brasas antes de que todo sea silencio. Aquí, junto al fuego lento de las historias, siempre habrá algo más esperándote cuando estés listo para escuchar. Por ahora, descansa.